Y ahora vamos a hablar acerca de la estructura de los alcoholes y fenoles. En los alcoholes y fenoles se caracterizan por la presencia de este grupo hidroxilo que va a estar asociado mediante puentes de hidrógeno con los grupos hidroxilos de otras moléculas. Fíjense que esta sería una molécula, esta la otra molécula de un alcohol y están asociadas por esta línea discontinua que son los puentes de hidrógeno. Es una atracción entre el hidrógeno que queda con carga parcial positiva debido a su enlace con el oxígeno y el oxígeno que debido a ser muy electronegativo tira los electrones hacia él y queda con una carga parcial negativa. Entonces esta atracción entre el hidrógeno y el átomo electronegativo se conoce como el puente de hidrógeno. Es lo que hace asociaciones entre las diferentes moléculas de los alcoholes y que eleva su punto de ebullición, ya que hace un poco más difícil separar las moléculas. Se necesita suministrar energía para poder separarlas y eso se refleja en el punto de ebullición, que para los alcoholes es más elevado que para los alcanos. Este grupo hidroxilo también les da propiedades de ácido y de base. Fíjense que, como les decía, el oxígeno lleva dos pares de electrones no enlazantes que en presencia de un ácido van a ceder el par de electrones hacia el hidrógeno y van a enlazarlo. Entonces nos queda el ion oxonio o el ion oxonio que tendría esta estructura. Fíjense que es el alcohol protonado con carga positiva y además el ácido al perder el protón quedaría como una base con carga negativa. También puede ser que quien esté donando el protón sea, que quien esté siendo protonado sea un alcohol aromático, o sea, un fenol, que en presencia del ácido toma el protón para formar el ion y la base asociada. También el grupo hidroxilo puede funcionar como base. En presencia de una base va a donar el protón generando al perder el protón generando el ion alcóxido, que vean que sería el alcohol al perder el hidrógeno, entonces queda con carga negativa el ion alcóxido y protonando a la base, en este caso formando el ion hidronio. También los fenoles, en donde aquí tenemos el fenol que puede llevar cualquier sustituyente, y recuerden, como lo hemos estudiado, en presencia de una base va a donar su protón para generar el ion fenóxido, un anión, y protonando la base. La fuerza con que este proceso se da se mide mediante la constante de acidez. La constante de acidez mide la concentración de los productos de estos, vean, sería el anión y del ion hidronio dividido entre la concentración del alcohol. No se incluye la del agua debido a que es un líquido puro y entonces va incorporado en la constante. Y también el pKa, que en muchos casos no se expresa la constante de acidez, sino que se expresa el pKa, que es igual a menos logaritmo la constante de acidez. Entonces aquí tenemos ciertos valores de constante de acidez y de Ka para diferentes compuestos. Este es el alcohol terbutílico con un pKa de 18. Eso indica que la constante de acidez es 1 por 10 a la menos 18. Para el etanol, el pKa es 16, o sea que su constante de acidez es 1 por 10 a la menos 16. Vean que siempre es un valor sumamente pequeño, pero 100 veces superior al del alcohol terbutílico. De hecho, está arreglado de forma que la acidez va aumentando conforme vamos bajando. El agua 15.74 pKa, el metanol tiene un pKa de 15.54 con una constante de acidez de 2.86 por 10 a la menos 16. Este que sería el etanol, pero en donde ha sido sustituido los hidrógenos por 3 flúors, estos hidrógenos por flúor, su pKa es de 12.43, 3.72 por 10 a la menos 13 en cuanto al Ka. Noten que todos estos serían alcoholes alifáticos, en donde la cadena no lleva dobles enlaces asociados. Ya para el paraminofenol, que es un alcohol aromático, el pKa es de 10.46. Noten que aumenta muchísimo con respecto a los alifáticos. Y una constante de acidez de 3.46 por 10 a la menos 13. Este no lo vamos a estudiar. Y recuerden que el grupo amino es un grupo que cede electrones. Entonces, comparado con el fenol, lo hacen menos ácido. Entonces, los grupos que ceden electrones hacen menos ácido al benceno, al fenol. En el caso del parametilfenol, entonces tenemos un grupo metilo que también cede electrones. Su acidez es de 10.17. Vean que un poco más ácido que el aminofenol, ya que el grupo metilo cede los electrones menos fuerte.
Los grupos que retiran electrones, como el grupo cloro, vean que hacen más ácido al fenol. De hecho, para el paraclorofenol, el valor del pK es de 9.38. Comparen aquí. Este sería 1.29 por 10 a la menos 10. Aquí tendríamos 4.16 por 10 a la menos 10. Y los grupos desactivantes fuertes que retiran fuertemente los electrones tendríamos como el paranitrofenol una constante, un pK de 7.15 con una constante de acidez de 7.08 por 10 a la menos 8. Ahora vamos a explicar a qué se debe esa diferencia. Vean que para poder analizar la diferencia tenemos que ver aquí la reacción en equilibrio. Entonces cualquier factor que nos estabilice al anión más que al alcohol va a hacer que la reacción se mueva hacia la derecha. Entonces al desplazar la reacción hacia la derecha aumenta la constante de acidez y al aumentar la constante de acidez disminuye el pKa. Entonces vean que aquí entre más ácido sea el compuesto, su Ka es mayor, pero el pKa va disminuyendo. Ahora, ¿qué factores van a estabilizar a este anión? Lo vamos a ver ahora a continuación. Primero tenemos el ion metóxido, que es el anión del metanol. El pKa es de 15.54 y el ion terbutóxido, el del alcohol terbutílico, el pKa es de 18. Entonces es más ácido el metanol que el alcohol terbutílico debido a que, fíjense que aquí el ion metóxido puede ser solvatado, o sea, puede ser rodeado por las moléculas del disolvente, en este caso el agua, fácilmente, está poco impedido para que se solvate y sea estabilizado. Al estar solvatado queda estable la carga negativa. Mientras que para el ion terbutóxido, la estabilización por solvatación para que lo rodee el disolvente lo tiene más difícil debido a que está más impedido. Entonces eso hace que la solvatación del ion terbutóxido sea inferior que la solvatación del metóxido y eso se demuestra en sus constantes de acidez. Vean que para el terbutóxido es de 18, para el metanol 15.54 con sus constantes de acidez aquí al lado. O sea que el factor estérico juega un papel en cuánto van a ser más ácidos o menos ácidos los alcoholes. En este caso tenemos un grupo, fíjense que este es el similar al terbutóxido, pero en vez de llevar hidrógeno lleva flúoros. Los flúoros, recuerden que retiran electrones, o sea, estabilizando la carga negativa. Al estabilizar la carga negativa, hacen que la carga ya no esté únicamente centrada en este oxígeno, sino que esté distribuida a lo largo de toda la molécula. Y es por eso que su pKa es muy pequeño, de 5.4. Mientras que el terbutóxido, la carga negativa, debido a que aquí no hay grupos que retiren electrones, queda centralizada en el oxígeno. Y por eso su pKa es de 18. Recuerden que este sería un Ka de 1 por 10 a la menos 18, mientras que aquí estaríamos hablando de un pKa de 1 por 10 a la menos 4 aproximadamente. Entonces, el segundo factor que puede estabilizar al anión es la inducción, que retiren electrones por inducción debido a átomos fuertemente electronegativos. Los alcoholes pueden perder totalmente su hidrógeno y convertirse en un ion alcóxido en presencia de bases fuertes. Entonces, un alcohol como el alcohol terbutílico reacciona con el potasio, puede reaccionar con el potasio para darnos el terbutóxido de potasio liberando hidrógeno. También pueden reaccionar con otra base sería el hidruro de sodio, que toma completamente el hidrógeno para formarnos el metóxido de sodio liberando hidrógeno. Entonces, en presencia de bases fuertes podemos ya no que la reacción quede en equilibrio como en estos casos. Vean que aquí si dan el pKa significa que la reacción está en equilibrio. Y en este equilibrio, sino que se desplace totalmente a la derecha. Ya solo tendríamos la flecha esta indicándonos hacia la derecha. Entonces, en presencia de bases fuertes como el potasio o el hidruro de sodio, se puede dar que la reacción avance completamente a la derecha. También otra base fuerte es el amiduro de sodio. El amiduro de sodio puede tomar totalmente el protón y formarnos en este caso el hidróxido de sodio. Y lo que le estaría liberando sería amoníaco. Los alcoholes van a reaccionar con los reactivos de Grignard
cediendo su protón, destruyendo el reactivo Grignard y generándonos un ion alcóxido más el grupo de alquilo protonado. Para los alcoholes, para los fenoles, para retirar el hidrógeno se requiere una base no tan fuerte como las anteriores, o sea, ya no sería necesario tener como el potasio, el hidruro de sodio o el amiduro de sodio, sino que con una base fuerte, pero no tan fuerte como esta, como el hidróxido de sodio, que probablemente tal vez la lograron ver en los laboratorios, toma el protón y nos forma el ion fenóxido. O sea que para retirar el protón de un fenol se requiere una base menos fuerte que para retirarlo de un alcohol alifático. Y además se formaría agua. En el caso de los alcoholes aromáticos, recuerden que su pKa es mucho mayor. Eso es porque el anión va a estar muy estabilizado por resonancia. Vean que tendríamos esta forma de resonancia. Este es el el paranitrofenóxido. Entonces tendríamos las formas resonantes del benceno, que recuerden que es C2, esas siempre estarían en el fenol original, o sea que no estarían estabilizando el anión. Sin embargo, el oxígeno va a ceder el par de electrones al anillo y entonces el anillo, vean que ya queda rico en electrones. Estos electrones que cedió el oxígeno están además estabilizados por estas estructuras resonantes. Y entonces todas estas estructuras resonantes solo existen para el anión, estabilizando muchísimo el anión y desplazando el equilibrio hacia la derecha. Entonces, esas estructuras resonantes no existen para el ion metóxido, en donde únicamente la carga está residiendo en el oxígeno. Vean que para un alcohol aromático, la carga no solo estaría centralizada en el oxígeno, sino que estaría centralizada a lo largo de toda la estructura. Entonces, por eso es que los alcoholes aromáticos son más fuertes como ácidos que los alcoholes alifáticos. Y para la próxima clase vamos a estudiar la síntesis y las reacciones de los alcoholes. Vean que un alcohol puede convertirse en un alqueno, puede ser oxidado hacia una acetona, hacia un ácido carboxílico, no carboxiloco, hacia un éster, hacia un haluro de alquilo, puede reaccionar en una reacción de sustitución formando un haluro de alquilo, puede oxidarse a un aldehído o puede también ser sustituido para un éter. También vean que aquí, bueno, de estos ya hemos estudiado los haluros de alquilo y los alquenos, y estos van a ser los temas de esta clase. Vamos a estudiar los ésteres, los ácidos carboxílicos, la acetona, los aldehídos y los éteres. Y continuaremos en la próxima clase.